Agradezco a Dios la oportunidad que me da para grabar este tema. Agradezco por más de una razón. Una es por el tema que vamos a tratar y la otra es porque hoy estoy cumpliendo el tercer año de haber comenzado a grabar los temas en las redes sociales. Un día como hoy, 3 años atrás, comenzamos en esta tarea. Le doy gracias a Dios por lo que he podido hacer hasta este momento y más gracias aún porque todavía puedo continuar haciendo esta labor. Le pido a Dios que estos temas que estoy grabando, que estoy compartiendo, todos los que estoy compartiendo, puedan ser de bendición, que puedan servir para predicar la palabra de Dios y para fruto de vida para todas aquellas personas que puedan escuchar lo que estamos haciendo. Pido a Dios su bendición para lo que he hecho y también para lo que haré con su ayuda. También agradezco a Dios porque en este momento y en este tema fue el día de hoy que tocó, eh, no es continuando la temática que estábamos o que estamos haciendo, pero dos personas se me han acercado y me han pedido que hable acerca de este aspecto. Me han pedido mi opinión, que yo creo sobre este aspecto. Yo les dije que iba a ser un tema hablando acerca de no solamente de mi opinión, sino lo que está registrado en la Biblia. Así que con esta introducción y agradecimiento a Dios, vamos a comenzar. Trataremos acerca de Jefté y lo que sucedió con la hija de Jefté. Para esto, vamos a comenzar a estudiar en el libro de Jueces, capítulo 10, y vamos a leer lo que aquí se está diciendo a partir del versículo 6. Esta parte que se está presentando es como un preámbulo, como una presentación de lo que viene a continuación cuando comencemos hablando de Jefté, lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a leer en Jueces capítulo 10 y el versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. En otros temas que hemos hablado, hemos señalado cómo fue que después que Josué y la generación que vivió después de Josué, cuando murieron toda aquella generación de los tiempos de Josué, el pueblo de Israel se olvidó de Dios, dejó de servir a Dios y cada cual hacía lo que le daba el deseo, lo que bien le parecía. En este tiempo, eh, es un periodo de tiempo bastante largo, no había una nación unida con un líder. La nación, según la opresión de los enemigos de Dios, se iba levantando en el lugar donde se levantaba la opresión,
El pueblo clamaba a Dios, Dios influenciaba, inspiraba, levantaba a un líder y esos líderes fueron los que ayudaron para que el pueblo de Israel pusiera su vista en Dios y sirviera a Dios, como que se volvían a consagrar a Dios. Pero ya había llegado un momento aquí en que Israel no adoraba a Dios como hemos leído en el texto, adoraba a los dioses que las personas, que las naciones de alrededor, ellos adoraban, los dioses hechos por los mismos hombres, no adoraban al Dios verdadero. Dice el versículo 6, 7, con respecto a esa situación que había, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Lo que estaban haciendo los filisteos y los hijos de Amón, lo voy a leer a continuación, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Por 18 años los estaban oprimiendo. Eh, los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad, se está hablando de las dos tribus y media que quedaron al oriente del, del río Jordán. Ellos estaban sufriendo porque las naciones que estaban cerca los oprimían. Dice el versículo 9, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Así que no solamente estaba la aflicción presente a la parte oriental del río Jordán, donde estaban las tres tribus y medio, ellos hacían 18 años que estaban siendo oprimidos. Ahora los opresores pasaron el Jordán y comenzaron en Canaán a también a combatir y hacer daño a los israelitas. Vino entonces la reacción de los hijos de Israel. Dice el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ellos van donde Dios y reconocen que han dejado de adorar a Dios para adorar a los Baales, o sea, a los dioses inventados por las personas. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los ammonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamado a mí, os libré de sus manos? Dios le está señalando las veces que ellos clamaron y Dios los libró. Ahora Dios le dice, mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a los dioses ajenos, por tanto, ya no os libraré más. Dios le dice que ya no los iba a seguir librando por causa de la apostasía de ellos. Y Dios le dice además, andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros
como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y entonces, junto con el clamor y el reconocimiento, hicieron o vino la acción que ellos debían hacer, dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Se presenta de esta manera en el lenguaje humano el amor de Dios por Israel y que nunca es el deseo de Dios de que su pueblo sea oprimido por el mal. Los israelitas claman a Dios y le piden, y el versículo 17 y 18 dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Sea caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Esta era la situación que estaba imperando. Los hijos de Israel estaban siendo oprimidos. Ahora se iba a librar otra batalla donde los hijos de Amón y los filisteos y otros pueblos que se les juntaban para pelear contra Dios se preparan en batalla, pero Israel no tenía un líder. Claman a Dios y Dios los quiere ayudar, pero no hizo en esta ocasión como en otras ocasiones. Cuando Dios levantó algún juez, Dios levantó el juez. Ahora los israelitas tienen ellos que elegir a su propio líder, pero no tenían un líder dentro de ellos. Dentro de Israel no había uno que tuviera la capacidad para ser líder, no había nadie preparado para dirigirlos en esa batalla. Entonces se presenta aquí a, a Jefté. Y en el capítulo 11 se comienza a hablar de Jefté. Jefté era, Jefté Galadita, era un hombre esforzado, era valeroso, pero aunque era hijo de Galaad, su madre era una mujer ramera. No dice la Biblia qué nacionalidad tenía, si era israelita o de otra nación, pero sí la profesión. Era una mujer ramera. Galaad, su padre, tomó al niño con él y lo trajo a su casa. Por lo tanto, Caleb creció sin el calor de una madre. Galaad lo trajo a su casa con sus propios hijos y en su casa estaba la esposa de Galaad, pero ni la esposa ni los hermanos de Jefté lo apreciaban, lo amaban. Llegó el momento en que parece que Galaad murió y cuando sus hermanos quedaron al frente o tenían la edad o la potestad para hacer las cosas, y parece que su madrastra también lo expulsaron, lo echaron fuera. Por lo tanto, Jefté se fue a una ciudad que se llamaba Not. Con respecto a las características de Jefté, ya la hemos señalado. Un hombre valeroso, un hombre
que tenía quien lo siguiera. Cuando Jefté fue a la ciudad de Tob, dice la Biblia que unos hombres fueron, eh, lo seguían, unos hombres que se señala como hombres ociosos. No es que fueran hombres ociosos. Cuando Jefté quedó fuera de su casa, donde estaban sus hermanos, y va a esta ciudad, ellos se dedicaron a ser guerreros y un grupo de hombres que solamente se dedicaron a guerrear junto con su líder Jefté. Ellos peleaban las batallas donde eran empleados, eran guerreros que se conocen como personas que mercenarias, que son de un lugar, no se están defendiendo un lugar específico, sino defienden a quien le paga. Jefté era reconocido por ser un buen líder. Los mismos de la ciudad de Galaad, que también habían rechazado a Jefté, cuando están en la situación que ya describimos, entonces como que Dios no eligió al líder, ellos eligen al líder y llaman a Jefté. Y cuando Jefté les dice que cómo es que lo vienen a buscar ahora, cuando están frente a una guerra, cuando están frente a una lucha, estaba sucediendo parecido con Jefté y con Dios. Los israelitas habían dejado de obedecer a Dios y de seguir a Dios. Los israelitas también habían despreciado a Jefté, pero Jefté era israelita porque era hijo de Galaad. Entonces, los de Galaad le dicen que si ellos venían donde él estaba, era porque reconocían que había obrado mal, que él fuera su líder. Jefté les dijo, y si yo soy su líder, cuando la batalla termine, continuaré siendo el líder. Ellos dijeron que Jefté seguiría siendo su líder. Entonces se llegan al acuerdo donde Jefté eh, pasa al frente de Galaad para dirigirles en la lucha contra los ejércitos de que lo está de Amón, de los filisteos, de Moab, los ejércitos que estaban allí luchando en contra de ellos. La batalla no se dio inmediatamente. Cuando Jefté es elegido líder, trata de negociar, trata de hablar con los, mm, con los que vienen a combatirles, y entonces se presenta que los que vienen a combatirle estaban exigiéndoles el territorio que ellos ocupaban. Ese territorio que ellos ocupaban, los hijos de Israel, lo ocupaban porque Dios les había dado la victoria en las luchas que contra el rey Seón, contra Og, rey de Basán, y el territorio ese había sido conquistado eh, por Israel bajo la dirección de Dios. Jefté le dice que si ellos que adoraban a Quemos su Dios le hubiera dado la victoria en un terreno, ellos tendrían ese terreno como suyo. Hacía 300 años que ya Israel estaba ocupando en ese lugar. ¿Y por qué venían después de tanto tiempo buscando el lugar? Que no estaban haciendo bien. Todo lo que se estaba haciendo no resultó. Y entonces se dio
el momento para la batalla. Cuando Jefté se ve frente a la situación de la batalla que tenía que enfrentar, entonces hace algo incorrecto. Lo que él hace incorrecto es un voto que hace a Dios. En ese voto que Jefté está haciendo, está demostrando algo que no está bien. Busca algo que es de todas maneras algo incorrecto, algo que está mal hecho. Hace un voto a Dios inapropiado, un voto sin justificación, un voto sin análisis, y en ese voto que él hizo cometió un gran error, pero hizo el voto. Vamos a leer en Jueces capítulo 11 los versículos 29 en adelante. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea, Dios calificó a Jefté y le dio fortaleza, lo fortaleció, lo capacitó para la guerra. Pero eh, cuando dice el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, Jefté reunió a los israelitas que iban a pelear eh, junto con él contra los que estaban invadiéndoles. Versículo 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, voy a señalar aquí algo. He leído que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Que el Espíritu de Jehová haya venido sobre Jefté tiene que ver con el valor, la entereza, la capacidad para la batalla. Pero no fue Jefté que hizo el voto indebido que hizo porque Dios lo estaba impeliendo a esto, sino que fue una decisión de él. Y eso lo vamos a leer aquí. Dice el versículo 31, el voto que Jefté hizo a Dios. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Quiénes podían venir a recibir a Jefté? Él tenía a su esposa y tenía una hija. Podía tener quizá algún esclavo. La Biblia no lo señala. ¿Quién podía venir a recibirlo? No iba a venir un perro o un animal a recibirlo. Y más, él estaba hablando y diciendo cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, se está refiriendo a una persona. ¿Qué sucedió después? Porque Jefté tuvo la victoria. Dios le dio la victoria. Venció a los enemigos de Israel. Vamos a seguir leyendo lo que está escrito en versículo 32 en adelante. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dios le dio la victoria, no por el voto que él había hecho, sino porque Dios lo capacitó, y como lo capacitó y estuvo con él tuvo la victoria. Se puede decir aquí, a pesar del voto mal hecho, Dios le dio la victoria. Versículo 33, y desde Aroer hasta llegar a Menir,
20 ciudades y hasta Las Vegas de las Viñas los derrotó con muy grande estrago y fueron sometidos los amonitas a los hijos de Israel. Ya tiene la victoria. Ahora viene Jefté victorioso a su casa. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas. En el gozo, la hija viene a recibirlo. El padre es victorioso. Libró a Israel. Dios lo usó. Y dice el texto 34 que estamos leyendo, y ella era sola su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él se lamenta, le echa la culpa a la hija por haberlo venido a recibir, pero ¿quién vendría a recibir a Jefté? ¿O la hija o la esposa? Porque eran las personas que estaban con él, los que él tenía. Y cuando él ve, entonces él se lamenta. Cuando él le dice que había prometido en su voto que ella era consagrada a Dios significaba anatema, una persona que se consagraba a Dios para darle muerte. Ofrecerle en holocausto es darle muerte. Entonces, la hija le responde, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, que había prometido que sería llevada al holocausto en honor a Dios. Eso es lo que había prometido Jefté. Ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón, la hija está dispuesta al sacrificio porque Dios le dio la victoria a Jefté. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y le dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora vamos a analizar algunas cosas en la palabra de Dios. El voto que hizo Jefté fue inadecuado, fue impropio, fue un voto que estaba en contra de la voluntad de Dios y él hizo ese voto. ¿Qué dice la Biblia con respecto al voto? ¿Y qué quiere decir con respecto al voto que él había dicho que la dedicaba al Señor? Vamos a leer ahora unos textos bíblicos que nos van a ayudar con respecto a estas preguntas que he señalado. Primeramente, vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 16, los versículos 18, 17, 18 y 19. Dice, 18 y 19. Dice,
el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová. Esa ciudad que será anatema a Jehová era Jericó. Cuando los israelitas vencen a Jericó y la toman, Dios había dicho que todo lo que había ahí era consagrado a Jehová, o sea, la palabra anatema. Nadie podía tocar nada de esa ciudad, y es lo que estamos leyendo. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, todo el oro, todos los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová y estarán en el trono de Jehová. Y todo lo demás, todas las personas, todo lo que tiene vida iba a ser destruido. Dios mandó eso porque esta ciudad cananea, junto con otras ciudades cananeas, se habían rebelado tanto contra Dios que ya ellos no tenían redención. El pecado hace que las personas que se rebelan contra Dios queden separadas de Dios y condenadas a muerte. Dios da su gracia para ayudar al ser humano, para la redención del ser humano, pero los que rechazan la gracia de Dios y voluntariamente siguen el camino del mal, por causa del pecado, están condenados a la destrucción. El mismo Lucifer, que estaba en el cielo y se convirtió en Satanás, los ángeles que se convirtieron en demonios y todos los seres humanos que han decidido por el pecado, finalmente van a ser destruidos y Dios creará un nuevo mundo, una nueva tierra, y allí morarán los hijos de Dios. Todo lo que está con el pecado queda condenado a muerte. La promesa que hizo Jefter aquí fue esa promesa que la persona que viniera a recibirlo sería dedicada a Jehová y sería muerta en holocausto, o se le daba muerte a la persona en honor a Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Esto es lo que significa el anatema. Esto es lo que significa consagrado a Jehová. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que Dios acepta o no acepta con respecto al sacrificio de las personas? Vamos a leer ahora unos textos bíblicos que nos ayudan para entender. Vamos a leer en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 21. Dice aquí, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, yo soy Dios que lo está diciendo. Dios no está de acuerdo en que se sacrifiquen los ídolos a los dioses que adoraban los cananeos. Dios está en contra del sacrificio humano. Aunque en la Biblia se da el caso de Abraham, que Dios le dice que vaya a ofrecer en sacrificio a Isaac, fue una prueba que Dios le dio a Abraham y también una promesa a través de la cual, un símbolo a través del cual
se estaba hablando que Dios sí iba a dar a su hijo para que viniera al mundo a salvar al mundo. Pero Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac porque Dios no está de acuerdo con los sacrificios humanos. Leeremos también otra declaración bíblica. Está en Deuteronomio capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová ofrece, hicieron ellos, o sea, los cananeos que iban a destruirse. Repito otra vez, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. No añadirás a ello, ni de ellos quitarás. O sea, Dios le está diciendo que los sacrificios humanos Dios no los acepta. Como Dios no los acepta, si Jefté hizo el voto de ofrecer a Dios en holocausto, de ofrecer a Dios a la primera persona que viniera, estaba haciendo un voto imprudente y estaba haciendo un voto en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer en la Biblia algunas declaraciones que están escritas con respecto al aspecto de los votos que los seres humanos hacen delante de Dios. Estoy leyendo en Levítico 27 y en Levítico 27 vamos a leer los versículos 28 y 29. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hiciere, que alguno hubiere dedicado a Jehová en todo lo que tuviere, hombres y animales, y de las tierras de sus posesiones, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefinida e indefectiblemente ha de morir. Este texto que acabo de leer aquí puede parecer que es un texto que está contradiciendo lo que la misma Biblia dice, que Dios no acepta el sacrificio humano. Pero antes también leímos que en Jericó había Dios dedicado al anatema a todas las personas que vivían en Jericó, menos a Rahab y a su familia. El único que tiene la autoridad de decir quién puede ser dedicado a Dios, o sea, quién debe ser el que está condenado a muerte, solamente Dios es el que tiene la potestad de decir que alguien debe morir. En el plan de la redención, esto es algo que se entiende. El pecado trajo separación entre Dios y el hombre. El fruto del pecado es la muerte. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese hombre entró la muerte porque todos los hombres pecaron. Pero el Hijo de Dios vino a la tierra, dio su vida, por eso fue que Jesús tuvo que morir, porque el pecado produce la muerte. Entonces Jesús muere para darle a la redención, la salvación a la persona pecadora, porque todos somos pecadores.
Pero cuando aceptamos por fe el plan de la redención, nosotros alcanzamos redención, alcanzamos victoria del pecado, alcanzamos la vida que Dios nos la da, porque muere por nosotros y triunfa y nos da su triunfo. El único que tiene la potestad, el poder de decir, esta persona va a salvarse o esta persona va a morir, el único que tiene esa potestad es Dios. Ninguna persona tiene la autoridad para declarar que una persona va a perderse o va a morir, porque el plan de la redención garantiza la salvación de las personas. Cuando las personas hacen sus votos a Dios, que no tiene que ver con esto de matar en holocausto, hay personas que consagran a Dios su casa, consagran a Dios su hijo o consagran eh, una posesión que tiene, puede consagrarse una persona, una casa, una posesión, tiene formas de redimirse, porque personas pueden hacer voto en una forma inconsciente y se puede redimir cuando lo hace un hombre. Cuando lo hace una mujer, también la Biblia enseña que si es casada o está bajo la tutela del padre, tiene que ser reconocido su voto por la dirección del padre o del esposo. Se puede redimir un voto. Un voto que se hace se puede redimir, pero no se está hablando de la capacidad de decirle a alguien, tú vas a morir, vas a ir a la muerte. Por lo tanto, Jefté no tenía la autoridad de parte de Dios de sacrificar a su hija. Lo había hecho en una forma indebida. Pero ahora debemos analizar otro aspecto en esta situación de Jefté. Este otro aspecto es que Jefté no pudo vivir con su familia en Israel. Él vivió y creció en un lugar y se dedicó a la guerra y allí veía los, eh, los sacrificios, no que estuvieran de acuerdo con ellos, sino que los veía. En una forma completamente imprudente, él hace este sacrificio. Pero este sacrificio que Jefté hizo, algunas personas actualmente piensan que el sacrificio fue que la hija de Jefté quedara sin casarse. Y al no tener marido, al no casarse, no tendría descendencia y lo que Jefté había hecho era perder alguien que quedara por él, un heredero, porque la hija no se pudo casar. Pero este aspecto también es un aspecto incorrecto. Antes de continuar en el análisis que estamos haciendo, quiero repetir una vez más, no tenía Jefté la autoridad de parte de Dios de declarar anatema a su hija. Él hizo ese voto, pero ese voto estuvo mal hecho. Haciendo un análisis ahora, o antes del análisis, voy a decirles que la idea de que lo que Jefté hizo fue que su hija se quedara sin casarse, fue un hombre que se llamó Kimchi y vivió 1200 años antes de Cristo. O sea, de 1200 años hacia atrás, Israel, el pueblo de Israel reconocía
que lo que Jefté hizo fue declarar a su hija anatema y darle muerte, sacrificarla a Dios, hacer un sacrificio que Dios dice que Él no acepta. Pero analizando la otra idea, porque la otra idea sale porque la hija de Jefté le dice que le deje 2 meses para ir a llorar su virginidad por los montes, acompañada de otras doncellas de su edad, llorando por su virginidad. Pero si en realidad Jefté hubiera dedicado a su hija a quedarse sin casar, esta petición de la hija no tendría ningún valor. ¿Qué valor tiene que la hija le diga a Jefté, déjame 2 meses a llorar por mi virginidad para después continuar toda su vida siendo virgen, siendo sin casarse? Tenía toda su vida futura para lamentarse en la situación en que estaba. Por la otra parte, el cuadro que se presenta con respecto a esto es un cuadro que no tiene tampoco apoyo bíblico. Así como no tiene apoyo bíblico el sacrificio humano, tampoco tiene apoyo bíblico el que una persona que se queda sin casarse tiene un estatus dedicado a Dios. Actualmente hay religión, hay religión cristiana que señala que una persona que se queda sin casar, sea hombre o mujer, tiene un estatus superior de santidad. Por eso hay monjes y monjas que en conventos viven y señalan que no se casan porque se han consagrado a Dios. No es consagración a Dios el dejar de casarse. La Biblia no enseña eso por ninguna parte. Más bien, cuando Dios crea al ser humano, antes de que el pecado existiera, Dios enseñó, le dijo al ser humano recién creado, Él los casa y les dice que llenen la tierra, que tengan hijos. En la misma creación, Dios hace un ser masculino, un hombre con todos los atributos masculinos, que actúa en una forma normal masculinamente. Dios crea también a una mujer femenina, un hombre femenino, porque el hombre fue hecho hombre y mujer. Con respecto a que Dios creó al hombre de la costilla de Adán, hay una persona judía, hebrea, que de acuerdo con el idioma hebreo enseña que Dios, la declaración que la sacó de la costilla, está diciendo que la sacó del costado. Ya sea que Dios hizo a la mujer del costado del hombre o de la costilla del hombre, significa que Dios creó a uno masculino y a otro femenino. Y la relación sexual nunca ha sido pecado. Por lo tanto, una persona que se queda sin casar y que no tiene relación sexual, no tiene un estado mayor de santidad de alguien que tiene relación sexual con su pareja. En el matrimonio que Dios hace, Dios enseña que la unión es entre un hombre y una mujer, que los dos se unen, que son una sola carne y a través de esa unión viene la descendencia, vienen los demás seres humanos.
Luego, la idea de consagrar a la hija de Jefté para que quedara en un estado consagrado a Dios, no es estar consagrado a Dios el dejar de casarse. No hay ninguna virtud en cuanto a dejar de casarse. La Biblia enseña que los hijos son bendición de Dios. La Biblia enseña que el hombre que alcanza una esposa alcanzó el bien, que la mujer que tiene un esposo alcanzó el bien. El autor de la familia, el autor del matrimonio, el autor del sexo es Dios, porque Dios nos creó de esa manera. Cuando Jesús vino a nacer a la tierra, es el único ser humano que nace sin que su madre haya tenido relación sexual con un hombre, porque María fue fecundada por el mismo Dios, porque el mismo Dios se hace un ser humano y nace como humano tomando la parte humana de María, pero es divino porque es el mismo Hijo de Dios que nace en la tierra, que se hace un hombre para dar su vida por nosotros y dando la salvación. La idea de sin pecado concebida no tiene apoyo bíblico. No tiene apoyo bíblico que Jefté haya consagrado su hija a una relación mayor con Dios al no casarse. Porque el matrimonio también es algo que Dios ordenó, que Dios dio para el ser humano. Pero leyendo lo que estamos estudiando aquí con respecto a Jefté y a su hija, vamos a leer eh, otra vez los versículos 39 y el 40, lo vamos a leer por segunda vez. Dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón porque su padre la mató, la ofreció a Dios, que es una abominación a Dios. Eso es incorrecto, pero eso fue lo que su padre hizo. Versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita. 4 días al año iban a endechar. ¿Qué es endechar? Es el llanto, el lamento que se hace por una persona que muere. Señalando el aspecto de Caleb, perdón, de Jefté, señalando el efecto o lo que hizo Jefté. Fue impropio el sacrificio, el declarar a su hija anatema. No tenía la autoridad de Dios. Fue impropio el decir que su hija no se iba a casar, porque lo que hizo fue Jefté dar muerte a su hija porque la había dedicado a Dios. No está diciendo esto que Dios está de acuerdo con estas obras que Jefté hizo. No fue esto, ninguna de las dos cosas, en armonía con lo que Dios enseña en su palabra. Pero Jefté imprudentemente hizo un voto y lo llevó a efecto. La hija de Jefté murió virgen, eso es lo que la Biblia dice, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Jefté siguió viviendo. Y Jefté fue un hombre
que en el libro de los Hebreos se señala como alguien que obraba por fe. Fue un hombre de fe y sirvió a Dios y fue juez de Israel. Después de este hecho, siguió viviendo un tiempo y tiempo tuvo para arrepentirse y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero un voto, una acción que un ser humano hace en contra de Dios, no significa que Dios está a favor de lo que esa persona está haciendo. Eso es un fruto de pecado y eso es algo que está mal hecho. En el caso de Jefté, estaría mal hecho las dos cosas, pero bíblicamente hablando, no hay ninguna razón para señalar que una persona que se casa se consagra a Dios. Una persona que no se casa voluntariamente, porque hay muchos que no se casan porque no logran casarse por la razón que sea, pero no por consagración a Dios. El dejar de tener relación sexual, el dejar de casarse, no hace que una persona se consagre a Dios. El que Jefté hiciera ese voto mal hecho, no significa que Dios estaba de acuerdo con él, pero él vivió y él fue un hombre que sirvió como juez y ayudó a su pueblo, no por el voto que había hecho, sino por la vida que él había vivido. La otra razón que quiero señalar, ¿por qué razón? En la Biblia se escriben estas cosas. La Biblia enseña que todo lo que está escrito es para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para que nosotros estemos llamados a toda buena obra. El Espíritu Santo guió al autor del libro a decir esta historia y a señalar esta historia. Es un tema difícil, porque es difícil que nosotros podamos decir que Jefté haya matado a su hija, pero eso fue lo que hizo. Es indebido porque no hay ninguna razón bíblica para señalar que alguien que no se casa sea dedicado a Dios en eso, que haya una ventaja. Eso la Biblia no lo señala. Pero también la Biblia enseña que los seres humanos tenemos redención, tenemos perdón cuando buscamos a Dios. El único pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Podemos nosotros errar, hacer una cosa indebida, pero podemos pedir perdón porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos lleva por el camino para saber qué cosa es pecado, qué cosa es justicia, qué cosa es injusticia. Es el que nos enseña lo que Dios ha hecho para redimir al ser humano. De todas maneras, no pretendo yo tener la última palabra. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, señalando lo que la Biblia dice. Otra lección para aprender, otra cosa que decir, muchas personas podrán analizar, podrán decir, podrán sacar lecciones, pero lo que queremos dejar al fin señalado es esto. No podemos juzgar a Dios de acuerdo a la forma imprudente de actuar de una persona. Jefté y su hija van a estar en el reino de los cielos. Cuando Cristo venga, todos los que hayamos sido salvos, vamos a conocerle por la eternidad, vamos a estar juntos y sabremos más acerca de ello, aunque está escrito que en la tierra nueva no hay por qué tener recuerdo de las cosas malas que en el mundo han pasado, aunque sí sabemos que Dios
nos da la vida y nos redime. Yo deseo y le pido a Dios que este tema pueda servir para que nosotros confiemos en Dios, para que sirvamos a Dios y para que seamos prudentes en no hacer votos apresurados, a no tomar decisiones apresuradas que estén mal hechas. Y si en algún momento hiciéramos algo que está mal hecho, no nos mantengamos como Jefté, que aún en lo que había hecho se mantuvo y lo hizo. Y aprendamos que cuando algo está mal hecho, no tenemos por qué hacer las cosas que esté mal hecho. Gracias a Dios, porque Dios lo endereza todo y Dios todo lo toma para un bien. Mi deseo que esta historia y que este tema pueda servir para beneficio de todos los que lo escuchemos, mío o de mí, porque lo presenté, y de quien escuche lo que yo he hecho. Pido a Dios su bendición y que ponga su mano para que esto que hemos señalado pueda redundar en bien y nunca en mal. Gracias a Dios por su amor, por su redención y porque pronto el pecado terminará y todas estas cosas indebidas nunca más volverán a existir. Y en la tierra nueva estaremos con nuestro Dios por la eternidad. Gloria sea a Dios.